Bueno, les comunicaba en la mañana que quería contarles una experiencia personal. Como asesor del ministro Patiño asistí en la Riviera Maya a la cumbre de la unidad, a la que asistieron 32 países de América Latina y el Caribe. Ustedes recordarán que el 11 de mayo del 2008 el presidente Rafael Correa mandó una comunicación escrita a los presidentes y jefes de Estado de América Latina proponiéndoles a todos ellos que constituyamos una organización de estados latinoamericanos, sin Estados Unidos y sin Canadá. Es decir, una iniciativa extraordinariamente importante. La iniciativa fue acogida de inmediato por algunos estados, por algunos países, naturalmente los países del ALBA, de UNASUR y otros, y se empezó a hablar de la necesidad de dicha organización. Pero a su vez, obviamente, aquellos que no estuvieron y creo que todavía no están interesados en que esto se dé, porque en la Riviera Maya lo que se hizo fue decidir la creación de tal organización. La organización no está creada. ¿Sí? Lo que se decidió fue eso, crearla, y se han dado un plazo, nos hemos dado un plazo de 2 años para perfeccionar su creación. Entonces yo estuve ahí y quiero contarles la experiencia acerca de lo que sucedió voy a referirme a Cancún, porque generalmente todo el mundo habla de que esto se realizó en Cancún, pero en realidad no se realizó en Cancún, sino en otro sitio cercano. Pero no importa, la cumbre se conocerá más como la cumbre de Cancún. Entonces yo quiero contarles un poquito. En primer lugar, quiero hacer una pequeña disquisición de unos 10 minutos sobre lo que yo veo fueron los antecedentes para que esto ocurra. ¿Sí? Luego, plantearles cuáles serían los condicionantes inmediatos, coyunturales, para que se dé esta resolución tan importante de 32 países de América Latina y el Caribe para conformar una organización de estados latinoamericanos y del Caribe. Y luego reflexionar sobre la importancia que tiene y las tareas pendientes que esto implica. Entonces, bueno, pero antes de eso, haciendo un poquito de tiempo para los que están todavía en el comedor, quiero decirles que la importancia de esta organización ha sido ponderada, por ejemplo, por Sergio Rodríguez en los siguientes términos. En un artículo, La Cumbre de la Riviera Maya, Trascendencia y Futuro, él dice: es el hecho más importante de la historia diplomática de América Latina y el Caribe desde la independencia y los intentos de unidad y federación planeados por el libertador Simón Bolívar en 1824. Es decir, para Rodríguez es el hecho más importante en 200 años. En 200 años, en la historia diplomática de América Latina y el Caribe. En el mismo sentido fue el discurso del presidente Raúl Castro en la cumbre de la unidad, después de que ya se había aprobado, más o menos en los mismos términos, y de muchos presidentes. Sería importantísimo, por ejemplo, leer el discurso del presidente Lula, el discurso de Oscar Arias, con otro punto de vista, pero ponderando también la importancia de esta organización. De tal manera que, entonces, ese es el esquema, ¿estamos de acuerdo? Primero hacer una disquisición, algunas pautas sobre cuáles serían los antecedentes para que esto se haya dado en este momento histórico en América Latina. Luego, también haría algún punteo sobre lo que considero son las condiciones más inmediatas que rodearon el acontecimiento. En tercer lugar,
un poco cuáles fueron las tendencias políticas de estos 32 estados y cómo devino la discusión y el debate en una direccionalidad que nos permitió en América Latina y el Caribe tener no un foro de debate y de discusión, sino una organización con institucionalidad pensada como a crearse. Y luego pues plantearles a ustedes los desafíos que tendría esta resolución de Cancún. ¿Estamos de acuerdo con ese esquema? Ya, entonces, porque lo acabo de hacer ahorita, ¿no? Yo no he escrito sobre esto, voy a escribir y ustedes me van a ayudar a reflexionar también con sus preguntas, sus debates, porque así son las cosas en la política, ¿sí? Pues bien, bueno, yo considero que hay al menos tres aspectos importantes como antecedentes en América Latina y el Caribe, porque, ojo, el presidente Correa al principio solo habló de los estados de América Latina, en su propuesta del 11 de abril del 2008. Todavía no se hablaba del Caribe. ¿Ah? Ese es un devenir de la discusión luego, que les voy a explicar cómo se llegó también a incluir al Caribe. Pues bien, el primer aspecto sería, y yo lo he puesto aquí como una notita, digo, la globalización que había producido tanta dispersión y un embate contra los estados nacionales en formación en América Latina y el Caribe, creó también ideologías de resistencia nacionalistas en nuestros países, en nuestras sociedades. Produjo nacionalismos, todo un debate sobre identidades nacionales y la búsqueda de relaciones internacionales regionales en nuestro continente. Es decir, fue una reacción. En la época del neoliberalismo, pueblos que se identifican entre sí, indudablemente, que han tenido 2 siglos de cierta comunicación, de ciertas identidades históricas, en esta época del neoliberalismo, con las políticas globales de las grandes agencias internacionales, el avasallamiento de ellas, produjo una discusión no solo sobre deuda externa. Aquí tenemos a una colega que estuvo muy involucrada y está involucrada en este tema, sino sobre múltiples aspectos que produjeron nacionalismos en nuestro continente. Y ese nacionalismo no en el sentido de un aislamiento de cada país, de cada sociedad, sino una búsqueda a su vez de una integración y de relacionamiento internacional regional. En segundo lugar, creo que hubo en esa institucionalidad global y multilateral existente una carencia o la percepción de que se carecía de representatividad, de que había un hueco, una falencia de representación política, ya sea de los pueblos, de sectores, de indígenas, de mujeres, de sectores de diversa índole, que se estaba dejando de lado y se cobró una conciencia sobre las carencias de la representatividad, también sobre la ineficiencia de los arreglos globales para abordar problemas, la percepción del carácter antidemocrático de esos arreglos globales que pesaban sobre América Latina y el Caribe, lo autocomplacientes que eran esos arreglos y sobre todo su carácter anclado en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por ejemplo, el multilateralismo de Naciones Unidas estaba anclado en un arreglo en que el Consejo de Seguridad, 5 miembros tienen derecho al veto, ¿sí? Y nada pasa si es que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no permiten que pase. Es decir, y países como Brasil no tienen representación,
países como México no tienen representación, países como la India no tienen representación, bueno, tampoco lo tiene Japón, que es una economía tan fuerte. De tal manera que había un problema de percepción de un carácter antidemocrático de los arreglos multilaterales existentes. Algo petrificado en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la ronda de Doha y sus negociaciones comerciales cumplieron una década y no se había hecho nada. Es decir, había ineficiencia y hay ineficiencia en esos arreglos multilaterales. En tercer lugar, la falta de una reforma en el sistema financiero internacional. Un mundo globalizado, donde el capital financiero era rey, pero intocable. Es decir, todos los dictámenes y todos los compromisos que imponía y ningún tipo de reforma en el sistema y en la arquitectura financiera internacional. Entonces, con estos antecedentes, indudablemente, discutidos en países que venían insertándose en un mayor desarrollo social, político, económico, que venían interactuando, pueblos que además la globalización llevó a grandes olas migratorias, se abrió un espacio de discusión en una época de las comunicaciones en que los pueblos empezaron también a ser partícipes de las opiniones y a hacer opiniones públicas mundiales acerca de sus derechos y de sus inquietudes respecto a cómo los estados estaban respondiendo a esta realidad. A su vez, durante este periodo, la participación en el comercio de los países de América Latina iba creciendo. Nosotros no podemos compararnos con lo que sucede en Europa, en el comercio interno de los europeos o de Asia, pero venía también creciendo en América Latina. De tal manera que estas serían algunas de los condicionamientos macro de lo que podría ser una idea de enfrentar la globalización de manera conjunta por parte de América Latina. Esa idea, por lo tanto, renació como una respuesta al avasallamiento de la globalización en estos aspectos. Ahora bien, creo que hubo en lo inmediato, en los antecedentes inmediatos en la coyuntura, algunas razones que precipitaron no solo la propuesta de Rafael Correa. Hay que recordar que Rafael Correa hizo esta propuesta el 11 de abril, nuestro presidente, viendo y constatando lo que estaba sucediendo en Honduras. Es decir, el golpe de Estado en Honduras y la respuesta que se tuvo por parte del ALBA de UNASUR, del Grupo de Río, pero también la respuesta del imperio. Eso también hizo pensar a muchos en la necesidad de una propuesta como esa. Es decir, en América Latina se buscó, y el Caribe, se empezó a buscar de manera mucho más intensa un nuevo relacionamiento con el resto del mundo. Porque esta organización que surge, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, claro, es para relacionarnos entre nosotros, pero también para relacionarnos con el resto del mundo sin tutelaje de Estados Unidos o de ningún otro país. Bueno, siempre se habló de sin Estados Unidos y sin Canadá. Sí, sin Canadá. Esa fue una constante en el discurso. Sí. Entonces, este también es otro elemento que está presente en esta iniciativa. Las organizaciones regionales dominantes del área, en lugar de inducir en el pasado o facilitar un relacionamiento de nuestros países, crearon un aislamiento dependiente de nuestra región, América Latina y el Caribe, frente a los centros mundiales de poder. Entonces, eso estuvo presente ahí y esto, digamos, es una conclusión que yo saco escuchando los discursos de los presidentes,
cuando se referían a por qué ellos estaban en la Riviera Maya y querían, ojo, presidentes de diversas tendencias ideológicas, ¿sí? Como Oscar Arias, como Calderón y como otros, naturalmente que pertenecen a diversas corrientes ideológicas. ¿Cuántos minutos tengo? Sí, ya. Bueno, vamos a ver si acortamos porque tengo demasiadas notas aquí sobre los antecedentes y ustedes creo que lo que quieren es que les cuente qué pasó en Cancún, ¿sí? Porque no esta teoría sociológica, politológica sobre los antecedentes y las condiciones, en fin. Bien, vayamos al segundo o al tercer punto. Bueno, está también como condicionamiento la creación, estos pasos que se venían dando, la creación del ALBA, ¿sí? La creación de UNASUR, el fracaso de la CAN, el relativo fracaso de la CAN, el robustecimiento del Mercosur, el nuevo papel de Brasil, el relacionamiento de Brasil con África, la política internacional de Brasil, inclusive la competencia Brasil-México, los dos gigantes de América Latina. Todo esto iba creando un ambiente de una necesaria discusión que se plantee también la resolución de conflictos al interior de la región de América Latina y el Caribe. Pues bien, lo cierto es que a Cancún asistieron 32 países, porque México y Nicaragua primero, luego México, retomaron la iniciativa del presidente Correa. Yo no sé con quién habló México, ¿sí? Pero ha de haber hablado con algún vecino poderoso. Pero el Ecuador, que era el país en el cual debió realizarse la cumbre porque fue un presidente ecuatoriano el que hizo la propuesta, de pronto se encontró con un país poderoso, México, que le tomó, se retomó la iniciativa y un poco le ganó la mano y realizó las invitaciones para esta cumbre. Es decir, un poco la intervención de México y el poder de México como un Estado y con amigos poderosos y vecinos poderosos hizo que la cumbre se realice en México. Y esa ya fue para la Cancillería ecuatoriana fue un aviso, ¿sí? Para los que estábamos trabajando ahí, ya íbamos avisados de que ahí se iba a dar una disputa para recuperar la propuesta inicial. La propuesta inicial. Porque la propuesta inicial no era de crear un foro que se reúna, de presidentes, que se reúna cada 2 años para discutir los grandes problemas de América Latina y el Caribe. Lo que se planteaba era crear una organización de estados que tenga institucionalidad, que tenga estructura y que pueda también resolver conflictos al interior de la región, tratar sobre los problemas del desarrollo social, aprovechar las experiencias que, por ejemplo, Cuba, que está en esta organización, que se negó a volver a la OEA, como ustedes saben. Dignamente Cuba se negó a volver a la OEA. Obviamente que iba a volver. Entonces, que aprovechar, por ejemplo, la experiencia de políticas sociales en esta nueva organización y que cada estado canalice justamente, converja con sus experiencias en desarrollo económico, cultural, político, social, etcétera, y que debata los problemas de integración con soberanía, con independencia y en todos los ámbitos. Entonces, esta era la agenda grande con la que se hubiera querido enfrentar y confrontar desde el inicio de esta cumbre los países que iban con una visión distinta a la que México propuso. Pero lo cierto es que llegamos a Cancún y la declaración de Cancún era simplemente de la creación de un gran foro de discusión. Es decir, lo que México había impuesto
había impuesto con la venia de Colombia, con la venia de Perú, con la venia de Panamá, con la venia de Costa Rica, con la venia, y esto hay que decirlo en voz bajita, muy bajita, con la venia, yo sospecho que es con la venia, no puedo asegurarlo, de los otros sí, porque hablaron. Hay países que no hablan en estas cumbres, pero así, dicho sotoboche, con la venia de los países anglófonos y francófonos del Caribe. ¿Sí? Que son, como alguien dijo, bueno, ¿cómo es posible que cada roca del Caribe quiera tener un voto? Por eso, sotoboche, espero que no haya ningún caribeño aquí, porque si no yo salgo mal parado. Pues bueno, entonces esa era una realidad, esa era una propuesta. Y la otra propuesta, naturalmente, era la propuesta de que tengamos una organización con institucionalidad, por lo menos con una Secretaría General permanente, rotativa, que tenga presupuesto, que discuta problemas de la defensa como quiere Brasil en América Latina, con una organización que discuta el problema del Comité de Defensa latinoamericano, porque Brasil está muy consciente que su Amazonía está siendo amenazada. Hay mapas que circulan en Estados Unidos donde la Amazonía y Galápagos, dicho sea de paso, ya están administradas por Naciones Unidas, dizque. Entonces a Brasil, como ustedes saben, en el Grupo de Río ya planteó hace 2 años la existencia de un comité de defensa, ¿sí? Y le interesa eso, para discutir los problemas del desarrollo social, de la integración económica, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una verdadera organización de estados. La propuesta de México y este grupo de países era de una unión de naciones latinoamericanas y del Caribe, o una comunidad de naciones de América Latina y el Caribe. Entonces, la discusión sobre una palabra, que sea una comunidad, unión o lo que sea, organización de estados, eso fue un debate de un día entero, ¿sí? De un día entero. De que se incluya, de que se decida esto del Estado, de que sea una organización de estados. ¿Sí? Y entonces, naturalmente, hubo muchas reuniones de cabildeo, y los países del Caribe, a los cuales me refería en voz baja, y ahora quiero referirme en voz alta, bajo la buena influencia de Brasil, que es un país que más embajadas tiene, en cada uno de los países del Caribe tiene embajadas, bajo la influencia benévola de Venezuela, que tiene convenios comerciales de venta de petróleo con muchos de estos países, a precios preferenciales, bajo la influencia ética y moral inmensa de Cuba, países como Cuba, que un país pobre, pero que Haití fue el primer país en darle un apoyo significativo, ¿sí? Los países del Caribe, atravesados por la influencia del Commonwealth británico, ¿sí? Porque todos estos países pertenecen a la comunidad británica. Sin embargo, ellos plegaron a la posición. Y México, que quiere tener influencia en el Caribe, tuvo que ceder, ¿sí? Entonces, miren ustedes qué interesante que fue ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento, porque los países del Caribe empezaron a pronunciarse desde su pequeña dimensión de estados, para tener, claro, ellos una participación igualitaria, pero como estados, para hacer valer. Eso va a tener naturalmente también que ser evaluado a futuro, es decir, cómo no se podrá llegar a una organización donde haya ningún país que pueda vetar las decisiones.
Se tendrá que decidir las cosas por mayoría, ¿verdad? Pero en todo caso, primero se sale de la visión del foro a una visión de una organización con cierta institucionalidad. Se abandona la tesis de que sean cumbres bianuales de presidentes, porque muchos presidentes después van a ser electos o no electos, reelectos. Entonces carecería de una continuidad este tipo de arreglos. Y se decide crear una organización de estados donde los representantes sean cancilleres, subsecretarios, diplomáticos. Será el estado tal el que decida quién va a esas reuniones. Y además que se pueda reunir cuando hay algún problema. Es decir, no cada 2 años, cada año, sino cuando haya problemas que tratar. Que tenga un estatuto y que tenga una estructura permanente. Entonces, estimados amigos, realmente la cumbre de Cancún, desde el punto de vista de haber sido una propuesta del presidente Correa, que naturalmente él en su intervención y el canciller Ricardo Patiño enfatizaron que esta había sido una propuesta ecuatoriana. Obviamente no le gustó esto a México, ¿no? Pero esta es la realidad, porque además se hizo circular nuevamente la carta del presidente Correa, muy profusamente donde estaba la iniciativa. Así que eso fue lo que se logró en México, en esta constitución de una organización que ahora tiene 2 grandes desafíos. En primer lugar, en un año tendrá que llevarse a Caracas, por el aniversario de la independencia de Venezuela, de los 200 años de independencia de Venezuela. La segunda cumbre va a ser en Caracas y ahí ya va a haber documentos constitutivos de la organización, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Va a haber un estatuto y naturalmente esto es el desafío que se viene. Porque el mapa político de América Latina naturalmente puede cambiar. Ya cambió en Chile. A propósito, Chile tuvo la posición con Colombia, con Panamá, con Perú, con México, teniendo todavía un gobierno de Bachelet. El canciller chileno tenía una posición que estaba más alineado a la posición esta primera, llamémosla, y no con una posición de impulsar una organización efectiva. De tal manera, pues, que, estimados amigos, nosotros tenemos que esperar 2 años. Y el planteamiento que se hace desde la cumbre es que son los pueblos de América Latina, las sociedades de América Latina, las que tienen que participar en esta discusión. Si nosotros dejamos que esto sea un problema simplemente de cancillerías, si no socializamos esta idea en todas partes de nuestras sociedades, en todos los confines, en todos los nichos sociales, en toda la estructura social, si no nos damos cuenta que esta organización podrá servir para la verdadera integración de países que somos semejantes, que tenemos una historia común, que tenemos un destino común, que tenemos intereses comunes, que tenemos que defendernos frente a potenciales rivales y que tenemos que indudablemente ir como una comunidad latinoamericana y caribeña a negociar con el resto del mundo sin tutelaje alguno de ninguna potencia, sin hegemonismo, indudablemente esta idea podría fracasar. Es decir, todos los discursos de clausura advirtieron en el discurso del presidente Raúl Castro, en el brillante discurso de Lula, en el discurso del presidente Hugo Chávez, en el discurso de Rafael Correa y de muchos otros, ¿sí?, para destacar los más importantes discursos que se hicieron. Todos ellos coincidieron que este es el gran desafío que tenemos en América Latina,
pero ellos coinciden con el criterio de que ninguna otra resolución en la diplomacia, en la historia diplomática de América Latina, ha sido más importante como la de la formación de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Por lo tanto, hagamos nuestra esta idea de creación de dicha organización, defendámosla, difundamos sus documentos, están en Internet, difundámosla como difundimos tantos documentos en tantas redes de organizaciones que hay, ¿sí? Y naturalmente defendamos una idea que nació desde el Ecuador, esta idea que fue del presidente Rafael Correa y que realmente nos hace sentir orgullosos de que en el Ecuador hay una diplomacia, existe una política internacional con iniciativas significativas. Quiero referirme por último que el Ecuador tuvo en esa reunión de Cancún otras iniciativas importantes. Se propuso también una reunión de UNASUR para hacer efectivo el apoyo de UNASUR a Haití, lo cual se logró. La situación de Haití era terrible. El presidente Preval estaba atendiendo su presidencia, su oficina era una comisaría de policía. Muchos funcionarios del Estado haitiano habían muerto, no había ninguna estructura estatal y obviamente a Haití llegaban miles de ONGs y estados desembarcaban, inclusive ustedes habrán visto en la televisión que un helicóptero y varios helicópteros estadounidenses aterrizaban ahí sobre los escombros del Palacio Presidencial, de tal manera que en Haití no había Estado. Y la UNASUR quiso justamente proponerse una idea, reinstitucionalizar el Estado en Haití y trabajar exclusivamente con el presidente Preval y su gobierno. Y esto también se logra en la cumbre de Cancún. Es decir, que todos los apoyos que se den, y uno de los principales apoyos ha sido del Ecuador, el Ecuador ya hizo la entrega de $2 billones, de los 4 que nos corresponderá. Hay países como Brasil que van a poner 36 millones, dependiendo del tamaño de la población, de su PIB, etcétera, ¿sí? A la República de Haití. Pero ese apoyo fue hecho efectivo. Es decir, la solidaridad ya no es simplemente palabra. Se demostró en Cancún que la solidaridad con Haití tuvo una realización práctica cierta. Y esa fue una iniciativa que también, como presidente pro tempore de UNASUR, el presidente Correa pudo efectivizar en esa pequeña cumbre de los presidentes de UNASUR. Y lo último, otra iniciativa que se hizo aprobar unánimemente fue el rechazo a la resolución del Gafi. ¿Sí? Como ustedes conocen, nuestro país dice que fue censurado. Ahí se llevó una política muy dura, muy fuerte, muy vigorosa, exigiendo que la cumbre rechace esa resolución. Y se pedía que todos los países rechacen. Bueno, inmediatamente Argentina despidió al funcionario que había votado contra el Ecuador, y se entró una gran negociación que terminó con una resolución de que la cumbre tomaba nota del rechazo del Ecuador, ¿sí? Aunque no rechazaba la cumbre como tal, porque habían países involucrados, pero que criticaba la manera y la metodología que tiene el Gafi de intervenir en las situaciones que pueden ser críticas de algunos países, donde indudablemente los gobiernos no son responsables de lo que puede estar pasando con los problemas de lavado de dinero, ¿sí? En nuestras sociedades. De tal manera que todas estas resoluciones revelan el Ecuador tuvo en esa conferencia internacional un perfil muy alto, un conjunto de iniciativas muy importantes que han sido reseñadas por la prensa internacional y que se encuentran indudablemente en los documentos que se aprobaron. Esto es lo que yo quería comunicarles, compañeras y compañeros, y abramos entonces un diálogo sobre algunas de las inquietudes que ustedes pudieran tener. Muchas gracias.